será para la próxima, ¿no? Entonces, jóvenes, los microseguros es algo muy interesante. Yo les ruego que ustedes hagan lo posible. Ustedes hagan lo posible por leer algo sobre microseguros, para que estén bien enterados del enorme beneficio social que pueden hacer las aseguradoras. Y los bancos también pueden hacer el beneficio social. Ellos necesitan mover dinero, ellos necesitan prestarle dinero al que necesita, ellos necesitan moverse, darle vuelta al dinero, pero no cobrarles altos intereses. Y esos con los que me peleé se llamaban los del Banco Compartamos de Puebla. Entonces les dije, señor, ustedes les van a robar, no van a hacer un beneficio, ni van a vender. Léanlo en el mundo, no nomás en México, sino en el mundo, cómo nació esto y cuál es su objetivo principal, ¿no? Bien. ¿Preguntas, dudas sobre microseguros? Bien. Otra cosa, tienen que conocer la constitución, incremento, evaluación de reservas. ¿Cómo se calcula la reserva media hora? ¿Cómo se calcula la reserva de riesgos en curso? ¿A qué es igual la reserva? Con las modificaciones a la ley, ya no es la prima no devengada. ¿Cuál es, jóvenes? A la 1, a las 2, a las 3. Aranda López. ¿Cómo No es sé, ahora profe. si la prima no devengada ya no se utiliza como medición de la reserva? Ahora, ¿cuál es la definición que hay en uso? Jóvenes, el que sepa, Aranda López, ¿lo sabe o no lo sabe? Rápido. No, profe. Adelante. El que sigue, Durán Pichardo, ¿lo sabe o no lo sabe? No, profe. Gallegos, por favor. ¿Lo sabe No, o no profe. lo sabe? No, profe. Ok. Entonces, la nueva fórmula para calcular la reserva de riesgos en curso, la reserva que va a ser la responsabilidad al 31 de diciembre por lo que falte por transcurrir, es el valor presente de la siniestralidad futura. Ya no es la prima no devengada, ya cambió, ya hay otras formas de manejar. ¿Y por qué se hizo eso? Ah, porque hubo un actuario en la Comisión Nacional de Seguros que dijo, oye, los actuarios ya sabemos muchas matemáticas, ya estamos en la escuela, llevamos muchas materias, no podemos seguir utilizando reglas de dedo. La regla de dedo es la prima no devengada. Pero eso no. Entonces te dijo, no, somos actuarios. Y de ahora en adelante lo que debemos utilizar nosotros es el valor presente, ¿no? De la siniestralidad que está por venir. Y entonces por eso yo les mostré ahí, en el, ¿cómo se llama? Les mostré o subí aquí para que ustedes lo vean. Le subí uno que le denominé muchas distribuciones estadísticas, ahorita lo vamos a ver, y sobre todo el estudio de curvas de reclamaciones para calcular las reservas de riesgos en curso
y aspectos de solvencia. ¿Ya la ven? ¿Ya la ven? Sí, ya. Ok, gracias. Entonces aquí, curvas que representan el comportamiento de las reclamaciones de seguros y que componen el portafolio de una compañía de seguros. Aquí hay un ejemplo. Vean aquí cómo es el comportamiento de la siniestralidad, que va a depender de qué tipo de negocio estamos hablando, si es seguro de vida, si es gastos médicos, si es incendio, si es robo, si son fianzas. O sea, hay que hacer el estudio estadístico, porque nosotros ya nos enseñaron mucha estadística, ¿no? Y aquí, de este lado, ustedes tienen la roja, la curva roja, es vida individual. Y vean cómo se comporta la roja, ¿no? De vida individual. Aquí tenemos que todos aquí inician, ¿no? Y cómo va siendo la curva que van teniendo las distribución de las reclamaciones. Vean cómo cae dentro del mismo año. Ah, caray, ahora vamos a ver cómo se comporta otra siniestralidad. Vamos a ver autos, vean qué es esta como, ¿qué color será? Es esta que está aquí, ¿no? Esta como moradita, no sé, o fuchsia, o no sé cómo se llamará, en autos. Vean cómo, ¿no? Va, ¿no? Está más elevada, y aquí está el final del año 1, y vean cómo todavía se sale del año 1, cosa que no se detectaba cuando se manejaba la prima no devengada. Llegaban al 31 de diciembre y se liberaba. Y aquí no, aquí le está diciendo, no, papacito, mira, todavía hay siniestralidad futura después de un año. Vamos a ver esta azul clara. La azul clara, ¿cuál es esta? La azul clara, si no me equivoco y me corrigen, aquí tenemos crédito, ¿no? Aquí tenemos el seguro de crédito. Y vean nomás, ¿no? Se abre, pasa más de un año, pero menos de 2. Aquí está, hasta acá, toda esta curva que está después de esta línea punteada, aquí sería el año completo, y todavía llegan siniestros después de los 12 meses de estar en vigor. Entonces, por eso se tomó estudiar la distribución, ver si termina o cae dentro de los 12 meses o rebasa los 12 meses. Entonces, todas estas nuevas reservas de todas estas operaciones, la verde, la amarilla, la azul un poquito claro, la más claro, la roja tenue, todas estas clases de seguros, su siniestralidad tiene una distribución que rebasa los 12 meses de estar en vigor. Por lo tanto, hay que constituir toda esta nueva reserva que antes no se constituía. Entonces, ahí viene la explicación, ¿no? Otra cosa que también ponía es la insolvencia. O sea, aquí tienen todas las posibilidades de cómo puede caer la siniestralidad, pero si ustedes fijan algún pleno de retención, ¿no? Van a ver cómo hay años en que puede caer por encima de lo que se espera, y por lo tanto puede haber una insolvencia por parte de la empresa.
Entonces son softwares que ya existen y que ustedes deben de buscar, ¿no? La posibilidad de cómo pueden ustedes resolver esta situación. Aquí ya se ve cómo están los valores esperados de la siniestralidad futura y cómo hay años en que van a caer puntos sobre lo que es los plenos de retención de la empresa o de capacidad de pago. Aquí, ¿cómo le hago para ver esto? ¿No? Aquí, por ejemplo, un ejemplo de 10 millones de pesos como su límite de solvencia y vean cómo puede haber años de ocurrencias que pueden estar por encima. ¿Y cómo se hace? Pues se utiliza hacer una simulación y aquí van haciendo las simulaciones año por año y van marcando los diferentes resultados. Eso ustedes lo van a estudiar dentro de lo que es teoría del riesgo. ¿Me explico? Aquí nada más estoy haciendo mención de esa parte. ¿Por qué razón? Porque se supone que ya lo vimos, que ya lo deben ustedes de conocer todo lo que es esta Constitución. Los contratos de reaseguro, ¿qué dice? Los contratos de reaseguro no está. Perdone. Ay, aquí está Entonces aquí le tengo que dar. Ya lo vieron, ¿verdad? Ya. Entonces, ahí tenemos en la materia de riesgo, la teoría del riesgo, que ahorita están viendo, es obligatoria. Ahí están viendo ustedes la parte del reaseguro. Algunos ven la materia de reaseguro y no sé qué les darán, ¿no? Pero parte de reaseguro se ve en riesgo, teoría del riesgo 1, y en la opcional, que es teoría del riesgo 2, es la aplicación y ejemplos y reaseguro es un ejemplo de teoría del riesgo. Ahí entra el contrato de reaseguro, los recuperables de reaseguro cedido, los límites de retención, el reaseguro financiero y la probabilidad de ruina y severidad de la misma. Entonces, esos algunos lo están estudiando ahorita. Después, por parte de la Comisión Nacional de Seguros, pues hay lo que se llama la prueba de solvencia dinámica, en donde es un informe anual que se da sobre cómo tú piensas cubrir todos los problemas de tus excedentes de cobertura, ¿no? Hablando de sumas aseguradas. Y después, ya con eso como base, haces el cálculo de tu requerimiento de capital de solvencia y el margen de riesgo. Si no lo puedes hacer tú de manera individual, pues vas a usar el modelo de la Comisión Nacional de Seguros, que se conoce como el modelo estatutario. Pero este actuario que les digo de la Comisión Nacional de Seguros, que ya no está ahorita ya en la comisión,
ya se jubiló, ¿no? Fue el que le metió mucho para que los actuarios ya pudieran diseñar su propio modelo, dio la libertad. Tú conoces la empresa, aplica tu probabilidad, aplica todo lo que aprendiste en la escuela para que ya pueda la empresa donde tú trabajas, ¿no? Diseñar, crea tu actuario, diséñalo y ten tu modelo propio de solvencia. No sé, es algo fabuloso que nunca pasaron años y años y años y no lo habíamos logrado. Bien, ese nada más es una mención porque estamos en el primer capítulo, ¿no? En la primera unidad temática, en fianzas, ¿no? Materia optativa, esos son los problemas que tenemos, ¿no? Así que vamos a ver aquí, Carla Padrón, ¿ya llevaste fianzas? No, todavía no. Perfecto. Nava García, ¿ya llevaste fianzas? No, todavía no, profe. Ruiz La Seca, Todavía no. bien. Saraí León, No, profe. Reyes Ledón, No, profe. ¿alguno ya llevó fianzas? Bien. No hay problema, es lo que ya lo sabíamos, o sea, si les han diseñado un programa, un cambio de una materia y no les explican las consecuencias que hay para el estudiante, pues el estudiante está confiado en que la universidad le va a dar la mejor formación. ¿Y qué van descubriendo? Pues que estamos saliendo como el queso Gruyère. Se ve muy bonito por fuera, pero hay hoyos allá dentro del queso Gruyère, ¿no? Entonces, pues ni modo, así nacimos, así nos tocó estar, pero aquí en fianzas les puse otro ejemplito de lo que es ¿cómo hago para? En fianzas, aquí les traté de poner, ¿no? Todas las distribuciones estadísticas que le puse yo aquí como es material que tiene, ¿no? Para que usted, muchas distribuciones, ¿no? En fianzas no hay cálculo actuarial de fianzas, no existe eso. En fianzas, la aplicación es más de tipo estadístico que de cálculo actuarial. Claro que hay la reserva, claro que hay la prima, claro que hay la siniestralidad, pero todo se maneja en función de esto. Yo les obsequio esto, es de Palisade. La corporación Palisade tiene un software muy interesante que se llama @risk, o sea, calcular las probabilidades de riesgo. Tiene toda esta base estadística, es muy rica, ¿no? Aquí tiene todas, ¿me explico? ¿Por qué razón? Porque todas las ocupa su software. Así que en fianzas, la riqueza mayor, pues la tenemos nosotros en lo que es la, pero no se los mostré, ¿o sí? ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Lo ven? ¿Sí se ve? Sí se ve. Ah, perfecto. Entonces, tiene todas las distribuciones. Aquí la beta da los parámetros, da el dominio, ¿no? Da
densidad y la distribución cumulativa, la media, la varianza, ¿no? Los diferentes movimientos, ¿no? Da su graficación, ¿no? Después va pasando por todos los tipos de beta que puede haber. Entonces es una riqueza que me pareció interesante y que, pues, en fianzas es más de estadística que de actuarial. Más bien toda la terminología de seguros aplicadas a fianzas, hay reafianzamiento, para decir el reaseguro, ¿no? O sea, no dicen suma asegurada, dicen monto afianzado, pero toda la terminología de seguros, la reserva también, pero es puros cálculos de tipo estadístico. Entonces, fianzas tiene que ver con el riesgo que hay cuando alguien incumple un contrato. Voy a poner un ejemplo. Su papá le dan un préstamo o ya logró el ahorro de toda su vida, ya tiene 10 millones de pesos y quiere construir su casa. Generalmente, ¿qué hacemos los mexicanos? A la mexicana. Oiga, ¿me puede hacer mi casa así? Oye, pero para una casa de 10 millones, pues ya hay que formalizar ese tipo de obligación, porque si no, le van a robar al señor, le van a ver la cara y va a haber un sinnúmero de problemas. Lo menos le roban el material, o lo menos se equivocan en los planos, o lo menos teniendo el plano determinado, le ponen material defectuoso o en contra de las estipulaciones del plano. Todo eso es incumplimiento de la obligación. Un ingeniero que va a hacer una casa, pues primero no le debe de robar el material. Segundo, si dice que es una varilla de 6 pulgadas o de 6/4 o como sea de pulgada, de ese grosor hay que poner la varilla de acero que se debe de realizar. Oye, si va a ser ladrillo rojo que resista más el incendio y el sismo, eso es lo que se le debe de poner. Si los muebles y los pisos están determinados que van a ser de terrazo, deben ser de terrazo, porque si no hay incumplimiento de obligación. Entonces, para que no haya robo de parte del ingeniero a su papá, pues se le dice, oye, papá, lo que debes de hacer es que este ingeniero saque una fianza en donde se obligue a cumplirte con las obligaciones que están establecidas en el contrato. Y si no cumple, la afianzadora te paga los daños. Oye, es una cobertura padrísima. El que tiene el riesgo de incumplir es el que compra la fianza a favor del señor que tiene fe en él y le dice, oye, constrúyeme mi casa. Entonces es muy interesante. Hay muchos problemas, muchas pérdidas de dinero, muchos negocios quiebran o tienen pérdidas muy importantes porque hacen contratos compra-venta y no se fijan en los daños que puede haber cuando un tercero deja de cumplirles la obligación marcada en el contrato. Inclusive
hay el vicio propio. Si el arquitecto o el ingeniero compró material y dice, no, pues nadie se va a dar cuenta. Y pasó 1 año, y pasó 2 años, y pasó 3 años, y había sismos y no le pasaba nada. Pero al 8º año, el ladrillo que había puesto se fractura, la fianza llama al ingeniero y le dice, ¿le pagas, Oye, pero ya pasaron años, no le hace. Cuando tú compraste la fianza, ahí decía que cualquier vicio oculto de la cosa, tú pagabas los daños. La fianza no tiene término. No es como los seguros, 1 año o 2 años, ¿no? Es abierta. Cuando sucede el daño, en el caso del ejemplo del ingeniero y su papá, pues si la casa ya construida a los 10 años empieza a tener defectos la casa, o hay un sismo y se rompe todo y se descubre que es por el vicio propio de la cosa, era un vicio oculto que tenía ese ladrillo, eso lo sabe muy bien el ingeniero, por eso se los carga. O sea, es muy bonito, ¿no? Tienen que conocerlo, saber la importancia, y los actuarios pues son los que trabajan en eso, en fianzas. Así que ténganlo presente. Hay productos, hay primas, se calculan las primas, hay reservas, pero ahí el cálculo es estadística, probabilidades. Pero no es como el cálculo actuarial, ¿no? De los LX, los DX y todo, ¿no? Aquí es otra forma de manejar las cosas y valorar. Desviaciones por reclamaciones, aquí es pura estadística, ¿no? ¿Qué espero yo en el futuro sobre las reclamaciones y las recuperaciones de las garantías? ¿En qué se diferencia una fianza de un seguro? Que en fianzas al ingeniero le van a pedir garantías. Por eso nunca dice nada y nunca quieren comprar una fianza, porque le dicen, tú estás asegurando al papá de Peña, tú estás construyéndole una casa al papá de Peña, ¿no? Y el contrato es por 10 millones. Pues me tienes que dar aquí una garantía de 12 millones, 20% más de lo que es la fianza. No, pues no quieren, se quedan callados, porque si no quieren es porque saben que son tranzas, y cualquier cosa de que suceda porque el ingeniero no cumple con el contrato, dicen, tú me diste esta garantía de esta casa, la voy a vender, porque yo necesito estar pagándole los daños que tú hiciste. Yo ya los pagué con mi dinero, pero ya tengo un hoyo. Entonces yo necesito vender la casa que me diste en garantía para llenar lo que yo dispuse y cobrarte los intereses que me costó sacar de mi propio dinero para hacer frente a las obligaciones. Entonces es muy importante simulación de las reclamaciones futuras, o sea, estar sacando simulaciones de cómo me van a llegar las diferentes reclamaciones dependiendo de los tipos de fianzas, cómo son los de simulación, cómo son las administrativas, cómo son las fiscales, cómo son las de arrendamiento, las de crédito. O sea, hay formas de ver estas situaciones, ¿no? Requerimiento de capital, ¿no? Aquí hay problemas, hay que conocer el riesgo de pagar reclamaciones recibidas con expectativa de pago, es decir,
que las garantías que dieron son buenas, ¿no? El riesgo de garantía de la recuperación. Oye, de lo que yo tengo como garantías, ¿qué probabilidad hay de recuperar, de vender esas propiedades y que luego tenga yo dinero? Obvio que hay que conocer la ley. La Comisión Nacional de Seguros dice, oye, grado, hay niveles, hay grados. Esta es una garantía de primera, la lana, las joyas. Y así le va poniendo segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Pero aún así, hay empresas que no respetan. Y entonces, en lugar de respetar lo que dice la ley, lo que dice la comisión, ellos hacen lo que quieren y por eso truenan. Y pues viene el riesgo de suscripción. O sea, acuérdense, nosotros dentro del riesgo hay que estar vigilando si lo que nos están presentando es bueno, es malo, o es malo, o es un buen riesgo, es un mal riesgo, o si es un mal riesgo, ¿qué cosa le puedo yo hacer para hacerlo mejor? Entonces, el riesgo de suscripción nunca lo olviden. Sean seguros, sean fianzas, sean contratos, siempre hay que estar, oye, esto que está haciendo fulanito de tal del área de ventas, esto que está haciendo el de fabricación, ¿es un buen riesgo? ¿Es un mal riesgo? O si es mal riesgo, ¿qué cosa hacemos para hacerlo un buen riesgo? O sea, más que calcular las probabilidades, empecemos con ver la suscripción. O sea, ¿nos interesa o no nos interesa? Después, el requerimiento de capital por riesgos financieros de fianzas ocasionados a pérdidas por los riesgos de mercado, por los riesgos de crédito. O sea, todo eso que ustedes van a ver en el año que viene sobre administración de riesgos, pues los riesgos que estudian en administración de riesgos están en bancos, están en aseguradoras, están en afianzadoras, están en corporativos. O sea, tienen que aplicarlo. Si hay algún incumplimiento en un instrumento financiero o hay un incumplimiento en los contratos de reafianzamiento, ¿no? Porque son de contraparte, es de otra persona, es un tercero. Y si hay un requerimiento de capital por riesgo de concentración, producidos por una inadecuada diversificación de activos y pasivos. Contabilidad, tenemos que tener una idea de ello y pues ni hablar. Son materias que existen, que se nos dan y que ahora estamos haciendo el recuento. Después vienen bancos. En bancos pues hay la administración del riesgo financiero. Entonces tenemos que conocer este Capital Asset Pricing Model, que sí se ve, ¿no? Está en los programas optativos. Esto lo van a ver mercado, crédito, liquidez y operativo. Van a ver tasas de interés, tipo de cambio, precio de acciones. Lo van a ver también en el semestre que viene. Aquí escenarios y distribución, o sea, diseño, cómo se diseñan los escenarios, pues ya hay softwares, pero pues hay que conocerlos, hay que verlos, ¿no? Y después, sobre todo, saber que existen estos índices, la definición de valor en riesgo y valor en riesgo condicional. El VAR es fijar un punto, ¿no? En donde hay muy poca probabilidad de ser rebasados por las pérdidas.
hay el 0,5% de probabilidad de que haya valores que rebasen, ¿no? Ese punto. Ese es lo que se conoce como value at risk bar. Y el C bar es el conditional bar. Entonces ya tú ya vas a las cantidades que están bajo el área de la curva que excede el punto del bar. Ya pues vienen los derivados, la administración del riesgo, de liquidez, operativo y introducción a la Basilea 3, ¿no? Acuérdense que yo les digo que ya hay 4, 5, 6 y 7. Lo digo por decir, pero nomás es Basilea 3, pero el 3, pues era uno en el 2010, después se cambió en el 11, se cambió en el 13, se cambió en el 15, y ya hay para el 22, para el 23 y para el 27. Pero ha sido modificaciones del Basilea 3. Por eso yo de cotorreo le digo, hay el Basilea 4, 5, 6 y 7, ¿no? En finanzas e inversiones, ¿no? Pues ver, hay una materia que se conoce como finanzas matemáticas. Ahí se estudia toda esta parte. Bonos, acciones, derivados, inmunización. Aquí les digo, exclusivo de finanzas matemáticas. Lean, por favor, esas notitas, además de lo que yo les explico. Pero son materias que ustedes deben de ver. Después viene el tema de seguridad social. Ya hemos dicho que pues es legislación del seguro y cálculo actuarial del seguro social, que nosotros, pues, en el programa no está contemplado, no existen esas materias. Si acaso algo en la materia había una materia que se llamaba pensiones privadas. Ahora creo que ha cambiado de nombre y le llaman actuarial de pensiones. Entonces yo no sé si ahí se metan algo en lo que es la parte legislativa y en parte de cálculo actuarial del Seguro Social y del ISSSTE, y calculen, ¿no? Pues todo lo que sean pensiones por enfermedades profesionales, no profesionales, invalidez, vejez, cesantía, y el beneficio adicional de muerte, que es muy raquítico, que es muy pobre, ¿no? Así que ahí nomás sepan lo que hay. Viene el subtema 5, 1.5, ¿no? Aquí está el Enterprise Risk Management. COSO. COSO, ¿qué es lo que busca? El gobierno corporativo. Es decir, que trabaje el consejo de administración, que esté al pendiente y conozca las obligaciones que tiene al aceptar una posición, una función, ¿no? De ser miembro de lo que se llama el gobierno corporativo. Es una obligación a ejercer por los consejos de administración, no por el director general, no por algún funcionario, sino por todos y cada uno de los miembros de el Consejo de Administración. Solvencia 2 es seguros, Basilea 1, 2 y 3 son bancos. ¿Qué es lo que se busca? Que no ocurra lo que sucedió allá por 2008, donde como por un efecto dominó, cayó un banco y cayó el siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿Qué sucedió en 2008? Que había unas inversiones que se llamaban Prime. Ese dinero era para créditos. Eran créditos en donde no se hizo la selección del riesgo.
prestaban a diestra y siniestra. No les importaba si iban a recuperar su dinero. Había ya un error ahí de vicio de la cosa, y existía, y empezaron a trabajar y a meter dinero. Pues aquello se hizo un boom, había muchos créditos, entonces los bancos decían, nuestra función es recibir dinero y darle vueltas. ¿Y cómo le doy vueltas? Pues presto el dinero, le cobro intereses, y entre más preste, pues más voy a ganar. Sí, pero el protocolo de selección de riesgos es en donde fallan los bancos. Por eso siempre la primera cosa que llaman a los actuarios es para las áreas de crédito de los bancos. Quieren conocer protocolos, quieren que el actuario le diga, pues hay que cambiar la política de la empresa. A veces es que aquí así se ha hecho hace 20 años. Bueno, pues entonces no me llames, ¿no? Hay que modificar los diferentes protocolos de crédito, porque si no los cambias, tú no vas a ser solvente, vas a quebrar. Entonces, solvencia es buscar buenos riesgos para que las aseguradoras tengan el dinero suficiente y cumplir con las obligaciones que tienen en sus asegurados. Eso mismo es Basilea 2 y 3 para los bancos. Que los bancos tengan los recursos suficientes para cumplir con todas las obligaciones que tengan con sus asegurados. Y Basilea 2 nació, ¿por qué? Porque tronaron los bancos. O sea, hubo el efecto dominó. Cayó un banco de Estados Unidos, siguieron de otros estados, se fue a Europa, se fue a Asia, y entonces dijeron los suizos, oye, ¿qué hacemos para que no nos pase esto? Ah, pues ahí nació Basilea II. Entonces aquí viene el Enterprise Risk Management, el comité de la comisión asesora, ¿no? Y es un cubo. Ese cubo ha cambiado. Empezó con 8 elementos de administración integral del riesgo, después pasó a 5 componentes del control interno, a 3 objetivos que se deben de alcanzar, a 2 niveles, ¿no? Que se deben alcanzar en lo que se refiere a lograr un buen control interno. Entonces yo les puse, ¿no? Yo les puse yo les puse aquí en el material, les puse aquí en el material un cubo, aquí lo tienen, ¿no? Este cubo ya es del 2021. Entonces, aquí dice COSO en entidades del sector de gobierno y privado. Tiene que ver mucho con auditoría. O sea, ellos quieren que no exista el riesgo de una mala administración. Entonces, para que no haya una mala administración, debe haber una buena supervisión del gobierno corporativo. Otra forma de decirlo es, ¿cuándo va a haber una buena administración? Bueno, cuando hay un buen gobierno corporativo. Oye, pero ¿cómo se mide? En chicharitos, ¿cómo le llamamos nosotros? En canicas, ¿no?
Pues lo mides cuando las cosas se hacen bien y a tiempo. Ahí es todo el resumen de lo que es el control interno. Que las cosas se hagan bien y a tiempo. No hay errores. Cuando tú llegas a una empresa y hoy esto hay que entregarlo a tal hora y a tal día y todo lo demás, caray, aquí hay controles, ¿no? Y si está haciéndose todo y no hay errores y se está entregando a tiempo y no hay quejas, esa empresa está funcionando muy bien. Entonces, la idea de lo que es el COSO, ¿no? Es presentarte aquí que hay un dado y que lo puedes ver por estas partes, por el techo, por su lado derecho. Profesor, perdón, nos está compartiendo algo distinto al PDF. Es que nos quedamos en el PDF de las respuestas de la unidad 1. Perdón, me equivoqué. ¿Ya? Ya, ¿Ya? Ok. gracias. Entonces, ese es el cubo de coso. Y el cubo de coso, pues primero tiene estas actividades. Entonces dice, mira, cuando tú eres un auditor y nosotros pues también llevamos la parte de la auditoría, llevamos la parte de la auditoría de las aseguradoras y de las afianzadoras. Entonces se llama el actuario independiente. Por eso hay que estudiar esto. Ese es el motivo del estudio, de por qué lo debemos de conocer. Y además, para la administración del riesgo, es muy importante que en la empresa no haya errores, que las cosas se hagan bien y a tiempo. Es otro aspecto del riesgo. No solamente son los riesgos matemáticos que a lo mejor a ti te va a gustar hacer, no. Hay riesgos que nada tienen que ver con los numeritos. El ejemplo más sencillo, el riesgo de incendio. Ya no le calcules, compra el seguro y olvídate, y el que sigue. Entonces, vayan teniendo que hay mucho material porque los riesgos son de muy diferente manera. Y entonces dice, mira, lo que tenemos que hacer es revisar que no haya, que las cosas se hagan bien y a tiempo. En las operaciones, ¿cuáles son las operaciones? El riesgo operativo. En el informe, en las comunicaciones, y además de las comunicaciones, que estén cumpliendo con la ley y con la política fijada por la empresa o por el gobierno. A eso le llaman compliance. Entonces, como ven, hay riesgos en la parte operativa, hay riesgos en la forma en que se hacen los informes y hay el riesgo de que no se cumpla con la ley. Y al no cumplir con la ley, pues pueden ocurrir multas. Y las multas, pues son un riesgo de imagen, un riesgo económico también. Entonces te dicen, para que tú cheques cada una de estas situaciones, tienes que estar vigilando el ambiente de control que hay en las operaciones, en los informes y en los protocolos de leyes y de el gobierno corporativo. Entonces, es todo un estudio, es todo un tema. Evalúa el riesgo que puede haber por pérdida de control en las operaciones, en las comunicaciones que se están generando
o en el incumplimiento. Entonces, por eso está hecho en forma de cubito y en forma de cuadritos, para que vean cómo se puede ir analizando. Actividades de control. Aquí el ambiente de control, ¿qué quiere decir? Que hay un buen ambiente en el aspecto vigilancia de los directivos, que tú veas en los directivos ese deseo de que las cosas se hagan bien y a tiempo. Ese es el ambiente. Pero las actividades de control, ¿cómo son? Ah, bueno, pues mira, vamos a hacer un reporte cada día, en cada área, en cada departamento, si algo se hizo mal o si algo se entregó fuera de tiempo. O sea, actividades de control que vas a usar en las operaciones, en la revisión de los informes y en el cumplimiento de las leyes. Información y comunicación. ¿Qué información se está dando en las operaciones, en los informes, en el cumplimiento? Y tus actividades de supervisión, ¿quién las hace? ¿Cuándo las hace? ¿Cómo las hace? ¿A quién reporta? Y es operaciones, informes y cumplimientos. Entonces, es entendible el costo. Te sirve mucho. Cuando eres auditor actuarial, pues te ayuda, ¿no? Porque tú estás viendo las operaciones del seguro de vida, puede ser individual, puede ser grupo, puede ser microseguros. O si estás en enfermedades, es diferente, ¿no? Una compañía, pues, tiene que llevar vida. Otra compañía puede ser autorizada para ver enfermedades, accidentes personales, enfermedades y salud. Otra compañía es de daños, y la de daños puede ir, nomás tener un ramo, pero puede ir agregándole 2, 3, 4, 5 y a lo mejor tiene 7, 8 ramos. Entonces, te va a ayudar mucho, ¿no? Y la otra cosa, ¿qué tenemos aquí? Ah, porque si es un corporativo muy grande, digamos, por ejemplo, un banco, vamos a llamarle un banco. Pues hay una entidad, una división, una unidad operativa y hay una función. Entonces, puedes tomar tú, Bajío, o puedes tomar Occidente, y en el Bajío puede ser Querétaro, ¿cómo se llama? Querétaro, San Luis Potosí, Irapuato, donde hay bancos, y después qué unidad operativa estás y qué función estás revisando. Aquí no se te escapa nada. Aquí la división del Bajío, tú analizaste su operación, sus informes, su cumplimiento, revisaste su ambiente de control, evaluaste los riesgos, tienes las actividades de control que se realizan, información y comunicación y supervisión. Esto se estudia. Cuando yo daba auditoría actuarial, pues tenía que explicar ambiente de control, 2, 3, 4, 5, evaluación del riesgo, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que es COSO. ¿Me explicó? Entonces, esa es COSO. ¿Lo están viendo? Estamos viendo Facebook. Están viendo. Este es el Facebook. Entonces ya vimos Ahora vamos a comentar los seguros. En la cuestión de los seguros entra solvencia. Aquí en solvencia
¿Sí están viendo esta partecita? Sí. ¿Sí? Entonces son los pilares de solvencia en las aseguradoras. Se llaman 3 pilares. En el primer pilar son requerimientos cuantitativos. Aquí es puro actuario. O sea, es cálculos. Todo es cálculos. Actuarial, reserva, primas, producto, reaseguro. Aquí hay cálculos. Aquí hay cualitativos, ¿no? Aquí entra todo lo que es la parte cualitativa. Aquí son números, aquí es calidad y en el tercer pilar es el mecanismo de disciplina del mercado. ¿Qué es lo que se va a valorar en el primer pilar? En el primer pilar, la valoración consistente con el mercado de activos y pasivos, el cálculo del capital que se tiene disponible, requerimientos de capital basados en la fórmula estándar o en planteamientos de modelo interno, que se calcula primero las pérdidas esperadas, que es la media, que es el valor esperado, y las no esperadas, ¿qué cosa es? Es la varianza hasta el punto que hemos fijado como el bar, que más allá del área bajo la curva de la desviación estándar, pues casi no puede ser rebasada por algún valor, ¿no? Entonces ahí hay que hacer ese cálculo. Y después, si hay un modelo interno, pues hay que chequear por un actuario externo a la empresa que ese modelo interno de cálculo de solvencia para esa aseguradora X, Y y Z está bien hecho. Y la ley dice que debe de hacer ese actuario externo cuando vaya a validar el modelo interno. Aquí es mucha ley, ¿eh? Es mucho de CUS, de la Circular Única de Seguros y Fianzas. Después vienen los requerimientos cualitativos, el sistema de gobierno corporativo. Aquí entra COSO. Para evaluar el sistema de gobierno corporativo, pues la herramienta que usan todo el mundo, que no es actuario y que lo utilizan en cualquiera, es el COSO, el sistema de gobierno corporativo, el control interno. Hay el control interno contable y el control interno administrativo. Y ahí entra la administración, el organigrama, las funciones, las actividades, los salarios, el desarrollo del personal, todo eso entra ahí. La gestión del riesgo, que con ejemplos de si todo ha salido bien, o si hay errores, o si hay incongruencias, autoevaluación de riesgos y solvencia institucional, que se llama el ORSA. ¿Se acuerdan que ya me han oído hablar del ORSA? Own Risk, ¿no? ORSA, Own Risk Solvency Assessment, el cálculo de la solvencia, ¿no? Propia de sus riesgos. Proceso de revisión supervisora y la intervención supervisora. Aquí tiene mucho que ver la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Acá, pues es los actuarios, los contadores, el sistema, los sistemas, las finanzas, todo lo que interviene de acuerdo con la ley. Pero aquí es la compañías, o cada compañía, aquí es la comisión, y finalmente la tercera, buscan que con esos 2 pilares se logre que el mercado se discipline, que aprenda a hacer las cosas bien y que ya no haga tarugadas, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que buscan como disciplina del mercado? Que el informe sobre la solvencia y la situación financiera sea abierta, sea pública, se revele. Tomen ustedes, pueden entrar y ver el balance que tiene GNP, y ahí en GNP les va a decir cómo está su solvencia, cómo está su situación financiera. O sea, ya no es secreto, ya no hay datos que estén escondidos, ya se está abriendo el mercado. Ya podemos tener información de cada empresa. ¿Y eso a quién beneficia? Pues como estudiamos en auditoría actuarial, va a beneficiar a todos, a los asegurados, al gobierno, a los agentes de seguros, a los accionistas, ¿no? Entonces va a ser en beneficio del público, ¿no? Debe facilitarse información con fines de supervisión. O sea, tú ya todo lo que entregas ya está hecho de tal forma que la Comisión Nacional de Seguros pues lo pueda recibir como ella lo quiere para poder dar toda esta información. Y que sea información consistente en el momento oportuno. O sea que cuando se te pida a GNP la información, pues no salga con el domingo 7 de que no tiene la información, no, la tiene a la mano. Y esta fuente está tomada de la Suiza de Reace. Hay otros gráficos, ¿no? Por cuadritos, más en nuestro lenguaje, pero como es una introducción, pues aquí les estoy mostrando este ejemplo, ¿no? ¿Qué hice mal aquí? Bien. Entonces ya vimos costo, ya vimos solvencia, los tres pilares en nuestro país, cómo está hecho, y todo lo de solvencia 2, ¿dónde se estudia? Pues en la ley y en la CUS. Tengo entendido que ya hay una materia opcional que se llama problemas actuariales, y ya hay un profesor que ya habla sobre solvencia, y yo creo que ahí pues ve la ley, la CUS y la parte matemática para poder dar este servicio. Pues viene Basilea 2 y 3. Las razones internacionales fueron la quiebra de los bancos por motivo de esos créditos hipotecarios que se daban, pero que eran créditos que no había selección del candidato. Entonces, en el momento de que quiebra el banco, quiere recuperar todos los adeudos que tenían, y pues nada que recuperaron y empezaron a tronar. Había tal facilidad de crédito en los Estados Unidos que había personas que habían pedido 2 créditos hipotecarios, otros más, pero había gente que había pedido, había tanta facilidad para darles créditos que dijeron, oye, yo me apunto con 2. Pero estaba mal hecho por el banco, por los bancos. Pero era jauja, no sé. Eso ya pasó en México, en la devaluación del 85, creo que fue, devaluación del 85, les prestaban a los jóvenes para comprar bochitos y los soltaban, ¿no? Pues llegó el momento en que los bancos estaban llenos de bochos. Pues, ¿qué podían hacer con los bochos? Y un sinnúmero de deudas en las, ¿cómo se llama? En las tarjetas de crédito por la devaluación del 85.
O sea, empezaron a tener serios problemas. Entonces, es un riesgo, un sistema endémico, es decir, el efecto dominó. Quiebra un banco y se van como el efecto dominó. ¿Y qué buscaba Basilea? Pues, ¿qué hacen para ir formando un sistema que lo vayan llevando de la mano para poder ir vigilando al banco que no falle en el requerimiento de capital, que no falle en su liquidez, que no falle cuando tenga riesgos de crédito o cuando haya riesgo operativo? Entonces, para ello, yo les muestro aquí, ¿qué puedo hacer? No, ya. Aquí, ¿qué hice? A ver, permítame tantito. Aquí les puse solvencia. Aquí los 3 pilares de solvencia y finalización de Basilea 3 en pocas palabras. Y las pocas palabras nos sale un folleto de varias hojas, ¿no? Esta es nada más una introducción, ¿eh? Que conozcan pues todo lo que está alrededor de lo que se les dio en llamar administración actuarial, pero que era ver temas relacionados con una materia administración de riesgos, ¿no? Aquí, como ven, tenemos este librito, este folleto, ¿no? Profe, seguimos viendo el PDF de las respuestas de la unidad. Sí, tienes toda la razón. ¿Dónde? Aquí se está. Ahora sí. Listo. Entonces aquí ven, son 9 hojas en pocas palabras. Así que fue un cotorreo, ¿no? Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Banco de Pagos Internacionales, finalización de Basilea 3 en pocas palabras. Y entonces empezó en 2010. Este que le estoy mostrando, si no me equivoco, es del 2021. Entonces ya empezó 2010, reformas en 2017, ¿no? Y siguen. Aquí tenemos que es Basilea 2, el que se evite el repetir los daños habidos por la crisis financiera mundial del 2008, ¿no? Después, ellos, aquí nomás lo voy a mencionar, ¿no? Características principales que buscaba: incremento del nivel y la calidad del capital, mejora de la cobertura de riesgo, limitación del apalancamiento bancario, mejora en la liquidez bancaria, limitación de la prociclidad. El objetivo principal, los activos ponderados por riesgo. Aquí, ¿qué dice? El capital, coeficiente de capital basado en el riesgo, es el capital regulador entre los activos ponderados por riesgo. O sea, ¿cuánto tienes? Riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional. Por eso esto se estudia más en el siguiente año que van a tener cuando vean la administración de riesgos, para que estén más enfocados a la parte financiera, ¿no? Y que le cae muy bien a la parte de Basilea. El método estándar, había 3 métodos. Un método que se hacía primero como unos valores, después se hizo para 15 diferentes valores,
y el último ya es el estadístico matemático, ¿no? Métodos disponibles, cómo se hacía, simplificación del riesgo operacional, el capital de riesgo, componente de indicador del negocio por el multiplicador de pérdidas internas. O sea, ya van saliendo las diferentes fórmulas que se van a ir viendo. El apalancamiento, cómo se calcula en los bancos grandes internacionales, ¿no? Incorporación de un piso sensible al riesgo y más robusto. Y los bancos tienen mucho tiempo para prepararse. Esto es del 2017, pero para este año, el 1 de enero del 22, ya deberían de tener cubierto estos pasos. El método estándar revisado para el riesgo de crédito, el marco revisado de los métodos basados en calificaciones internas, el ajuste de valoración de crédito. O sea, había ya programado para enero del 22 el coeficiente del apalancamiento en 18, en 22 y en 22. El piso, ¿no? El piso, a menos el 1 de enero del 22, ya que tengan una seguridad de piso del 50, y va a ir subiendo hasta el 2027. De que los bancos tengan esa seguridad de que tienen un capital, ¿no? No menor al 72.5%. Entonces, con esto es una idea general de que existe, pero que en ustedes quede muy claro que, pues, tenemos que meternos en otros campos que a lo mejor ustedes, pues, no lo sabían, no lo consideraban, pero es que la administración de riesgos, pues, está en todas las empresas. El riesgo operativo es uno, pero dentro del riesgo operativo, pues va a pegarle el mercado, el crédito, ¿no? La liquidez, la parte legal, la parte de cumplimiento. Entonces, por eso se tiene uno que ir metiendo en todas esas cosas, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta a todo lo que les he mostrado? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, con esto voy a dar por terminada la unidad 1 y vamos a entrar a la unidad 2. La unidad 2 tiene que ver con el riesgo operativo. El riesgo que hay en cualquier empresa, sea chica, sea mediana, sea grande, sea una fábrica, sea un supermercado, sea una industria, sean empresas donde se manejen millones de dólares. O sea, en todas partes existe el riesgo operativo. Entonces, lo primero que yo quiero, pues, explicarles de una manera de parvulitos, ¿qué es una empresa? ¿Qué van a encontrar en una empresa? Si no hemos estudiado la parte de administración general, pues ni idea tenemos a dónde vamos a llegar, o cómo se maneja, o qué departamentos hay, o qué información mínima debo de conocer yo para progresar. Porque yo puedo conocer mucho, ser muy buen actuario, pero si no conoces administración, pues no vas a saber capitalizar tus esfuerzos. Y nosotros trabajamos
para servir y progresar, ¿no? Entonces, cuando salgamos nosotros, vamos a tener que decir si vamos a servir ganando o vamos a ganar sirviendo. Servir, estamos conscientes de que estamos en una universidad que nos va a formar para que el día de mañana podamos servir, regresar a la sociedad aquella ayuda que nos dio. ¿Qué ayuda nos dio? Pues darnos la educación profesional que tenemos y a lo mejor sin pagar el dinero que otros han pagado en las universidades particulares. Entonces nosotros debe de estar primero servir y después ganar. Entonces servir, ganar y progresar. La administración general te enseña todo el ambiente en donde te vas a encontrar para que sirvas, para que ganes dinero y progreses. Porque puedes ser muy buen actuario, pero si no sabes administración general, pues no vas a progresar. A lo mejor te van a aumentar el sueldo, pero eso es un tipo de progreso. Pero el tipo completo de progreso es dinero y posición. O sea, ganas más dinero, pero vas subiendo en el escalafón de lo que es una organización. Esa parte es muy, muy importante. Por eso quiero que lo tengan muy claro, que lo tengan muy presente. Serán unas pocas clases. El que agarró, agarró. El que le captó, le captó. Yo nomás lo que quiero que vean la importancia que tiene la administración. El actuario no sabe administración general y por lo tanto, a veces pues, dicen, es que me salí, es que no progresé y le digo, pero ¿qué hiciste? Y ya voy viendo y fallaron en cosas pequeñas de la administración general que si se las hubieran dicho, se las hubieran avisado, ese joven hubiera tenido más sueldo y más posición dentro de la empresa. Entonces va a ser ese el primer punto y más importante. El segundo, que seas líder dentro de tu empresa, que en el grupo, que en el departamento donde tú estés, tengas una influencia. Y esa influencia puede ser por nombramiento, te pusieron de jefe. Sí, pues ya me pusieron de jefe, pero pues no soy líder. Le hacen más caso a Pancho, que está en aquel escritorio, que a mí, que soy el jefe. Pues sí, porque tú no has sabido ser un líder. Piensas que porque eres jefe, ya con eso vas a ser el líder que te van a seguir los demás. No. Entonces también tienes que aprender a ser un líder. El líder tiene su equipo. ¿Cuál es el equipo? Aquellas personas que él atrae, que él motiva. El líder no explota. Hay muchos jefes que creen que ser líder es decirle, oye, me vas a hacer esto y esto y esto y esto y me lo entregas mañana. Esa no es la forma. Ahí tú quieres que te sirvan. Y cuando eres tú un líder, das, ayudas.
Son dos cosas muy diferentes. Entonces hay que aprender a formar un equipo. Y cuando formas un equipo, estás obligado a que ellos se desarrollen, a que ellos progresen. Voy a poner un ejemplo. Si en una empresa donde llegas, el departamento de personal no promueve el liderazgo de sus funcionarios, pues tarde que temprano esa empresa pues va a estar perdiendo personal, porque van a decir, aquí nomás nos explotan, aquí no veo yo algo que nos dé la empresa para desarrollarnos. A la empresa le conviene que los desarrollen. Entre más preparados y desarrollados que estén por esa empresa en donde trabajan, va a tener más éxito. Porque tú dices, ah, caray, a mí me mandaron. Yo he trabajado en diferentes empresas y he tenido viajes a diferentes partes de Estados Unidos, de América del Sur, de Europa, ¿no? Y uno está agradecido a esa empresa porque te capacitó, te preparó en beneficio de ella, pero también todo lo que te quedó es en beneficio tuyo. Y eso es administración. Y finalmente la tercera, aprenderse esa parte de la filosofía tomística. Te doy y me das. Entonces, te doy poquito, págame poquito. Te doy mucho, págame mucho. Y no hay que tener miedo, porque muchas veces en las áreas de las empresas, como no conocen la administración, vas a pedir aumento de sueldo y te dicen, no, pues fíjate que el reporte que me hiciste el mes pasado, pues ya ocasionó que se te va a negar el... Está pendejo. El aumento de sueldo no se mide por el error del último mes, sino se mide por los que hiciste de más en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, y se lo debes de enseñar y decir, te vengo a pedir aumento de sueldo por esto que te di de más. Te estoy dando más de lo que tú me das. Entonces, las personas que no conocen de administración les da miedo acercarse a pedir lo que es justo, pero no saben cómo. Entonces, la mejor forma es decir, te di esto de más en enero, te di esto de más en febrero, te di esto de más y se lo vas poniendo. Y tú ya decidirás si te dicen que no, y ya tú decides si te quedas o no. Pero ese es para que tengas valor de reconocer lo que tú vales. Y cuando tú te das cuenta de que vales, por la experiencia, a mí me ha enseñado que si la empresa donde tú estás le está rindiendo y le estás dando más de lo que te pagan, pero no te lo reconoce, si ella no te lo reconoce, en el mercado habrá quien te lo reconozca. ¿Y cómo pasa eso? Porque te manda a llamar. Y es cuando uno dice, pues con permiso ya me fui. Todo eso lo tienen que aprender. Pero a veces algunos se confunden. Ah, no, pues yo no me siento a gusto. Y se va el pendejo.
Y así le va a ocurrir en la otra empresa, y en la otra, y en la otra. Si las empresas no están hechas para que nos gusten, nosotros debemos de encontrar la forma de sentirnos felices y a gustos dentro de una empresa. Si no estamos a gustos, ¿qué estás esperando, papacito? Es tu vida. Vete, ten valor, reconoce lo que sabes y ten la humildad de reconocer lo que no sabes. Eso es administración. Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte de la siguiente unidad. Así que les vuelvo a repetir, ya vayan consiguiendo la película 12 al patíbulo. Porque en la película 12 al patíbulo es un ejemplo de liderazgo. Reina ahí el liderazgo de una persona. Entonces, ¿cómo formar un equipo? ¿Qué valores inculcar a un equipo? ¿Cómo premiar a los miembros de un equipo? ¿Cómo ser solidario entre los diferentes miembros de un equipo? Entonces, ya con esa base que tengamos de lo que es la administración, entonces ya sabemos, oye, en la empresa hay organigramas, hay oficinas, hay áreas, hay el que manda, hay el que obedece, hay el que define políticas, hay el que traduce políticas, hay el que supervisa y motiva, hay el que opera. Generalmente nosotros llegamos a operación, operamos, estamos hasta abajo, en los 4 niveles de una empresa. El de hasta arriba se llama define políticas, el que sigue hacia abajo traduce políticas, el que sigue hacia abajo supervisa y motiva, y en el cuarto opera. Todos llegamos a la operación, pero ustedes al año como máximo ya deben de estar en el segundo nivel, supervisando y o motivando. Si después de un año no están en el segundo nivel, aguas, tienen muchos huecos, no están sabiendo manejar su actividad de te doy y me das. En latín se dice do ut des. Doy para que me des. Doy. Ut, para. Des, me des. Do, ut, des. 3 palabras. Do, ut, des. Doy para que me des. Si yo le voy dando a la empresa más de lo que es mi trabajo, más de lo que son mis funciones, apúntalo, papacito, porque ese va a ser el argumento para que te aumenten el sueldo, para que no te lo nieguen. Y si estás en una empresa donde dicen, no, pues aquí no hay aumentos, aquí, pues salte, mándalo a chingar a su madre, ¿qué estás haciendo ahí? Hay familias en donde el jefe de familia ha estado 30 años en una empresa y ha estado en un nivel, no supo manejar su riqueza, no supo venderse, no supo hacer algo más de lo que le daban.
porque hay muchas personas que dicen, no, pues ¿para qué voy a dar más si no me lo pagan? No pienses así. Da más, desarrolla más, para que te paguen más, para que progreses. Abre la mente. En fin, ese es de lo que vamos a platicar, ¿no? Faltan 10 minutos. Vamos a aprovechar. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas? Bueno, son las 5:48, así que espero que todo lo que les he tratado de explicar, pues va a quedar grabado. Así que tienen cómo recordar, cómo repasar. Si hay dudas, pues vuelvan a preguntar en la clase que siga, pero que no se queden ahí nomás así, no. Busquen, ¿no? Ven cómo puedo yo,